en 1970. Él en ese tiempo además era senador por Aysén. Y se refiere además a ese sector que está indicado en el mapa con un globo de color rojo, que era la sociedad industrial de Aysén. Estamos hablando que en Chile sucede un proceso de asentamiento de la actividad industrial a propósito de la entrega de grandes concesiones de explotación a capitales principalmente extranjeros, que eran las sociedades de explotación, una de ellas la sociedad industrial de Aysén. Este proceso, sin embargo, tiene un quiebre a partir del año 1930 en adelante, a propósito de la mayor participación del Estado en los procesos de industrialización y desarrollo, y que se va profundizando en las próximas décadas, se podría decir de los próximos 50 años, hasta la década del 70, 60-70, donde son más profundos estos cambios, en favor de una mayor participación del Estado y de los trabajadores. Hay un proceso en particular que es conocido como la reforma agraria, que voy a referirme. En 1962 se dicta la ley 15.020 de reforma agraria, destinada a transformar el uso de la propiedad rural en el país, en coincidencia con los planes de desarrollo promovidos por actividad agropecuaria e industrial en general. Consigo está la intención de estimular la entrada de nuevos actores en el reparto del territorio, capaces de dinamizarla y democratizarla, lo que para la joven provincia aysenina trajo con significativos cambios que marcan la segunda mitad del siglo XX. En su artículo 1, la reforma agraria establecía que el ejercicio del derecho de propiedad sobre un predio rústico está sometido a las limitaciones que exijan el mantenimiento del progreso del orden social. Estará sujeto especialmente a las limitaciones que exija el desarrollo económico nacional y a las obligaciones y prohibiciones que establece la presente ley. Todo propietario agrícola está obligado a cultivar la tierra, a aumentar su productividad y fertilidad, a conservar los demás recursos naturales y a efectuar las inversiones necesarias para mejorar su explotación o aprovechamiento y las condiciones de vida de los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de la técnica. Se encuentra en entredicho finalmente la existencia de grandes latifundios a lo largo del país, particularmente en la zona centro y austral, y que en este caso implicó modificaciones en la propiedad del latifundio. La implementación de estas medidas se conjugó con el término de las concesiones de explotación ganadera, forestal y pesquera, otorgadas en Aysén a comienzos del siglo XX. La segunda mitad del siglo vería en cambio la emergencia de un nuevo sujeto social y político, en los que habían sido hasta entonces vastos latifundios de capitales principalmente extranjeros. Estos nuevos actores de origen obrero, sujetos de crédito y fomento, dieron forma a los llamados asentamientos en Río Cisnes, Valle del Mireguao, Coyhaique Alto, Valle del Chacabuco, conjuntos de vivienda colectiva obrera erigidos sobre las antiguas instalaciones de la sociedad industrial. Estas imágenes que incorporo corresponden al archivo familiar de Freddy Bolt, en la comuna de Coyhaique, estancia Bañano. La ley de reforma agraria tiene entonces una relevante manifestación en el poblamiento de Aysén, no solo desde el punto de vista de sus sistemas de producción económica, sino de producción del propio territorio. El otorgamiento de facilidades para la construcción a través de la Corporación de Vivienda Corvi, entre el 53 y el 76, para los medianos y pequeños propietarios rurales, como la fundación de estos nuevos asentamientos, anticipa y relaciona con la creación de las nuevas villas a partir de la década del 60 y la habilitación de equipamiento educacional, de salud y servicios básicos en el territorio. La última etapa popular que había visto extenderse las cooperativas y asentamiento agrícola llegaría apenas hasta inicios de la década del 80, ya enfrentados al traumático cambio político, económico y militar a partir del golpe de Estado y quiebre del gobierno democrático. La pérdida de los instrumentos de fomento, crisis económica y persistente carencia tecnológica marcó el término de estos proyectos cooperativos y consigo el desmantelamiento del sistema industrial promovido desde el Estado a lo largo del país en esos prácticamente 50 años. En diciembre de 1984 fue finalmente derogada la ley de reforma agraria, marcando el término definitivo de estas estructuras populares y sus pueblos obreros. Gracias a Aurel Ferré, en el 2008, señalaba para el Congreso de Pueblos Obreros: si el patrimonio industrial constituye el eje privilegiado para entrar en la sociedad fabricante, hay que tener en cuenta que los espacios, las instalaciones de explotación, la maquinaria y por tanto el saber hacer y las condiciones técnicas y sociales del trabajo forman también parte de ese patrimonio industrial. Porque en efecto, ¿cómo sería un patrimonio industrial que no colocara en el centro de su estudio y su reflexión una memoria del trabajo, una historia de la gente? La presencia del hábitat posee una doble dimensión explicativa. Por un lado, es testimonio del asentamiento de la gente en un lugar concreto, alrededor de recursos, de vías de comunicación o de una fuente energética, y por otra parte, como hábitat obrero y diferenciado,
define la industria en sí misma. Es evidente, hay industria allí donde hay un hábitat obrero. La vasta extensión del territorio de Aysén fue escenario de la emergencia de decenas de estos pueblos obreros, conjuntos organizados funcionalmente en torno a la actividad industrial y que manifiestan una historia de transformaciones económicas y sociales, junto a los cambios vividos en fases de participación estatal, privada o popular. Las respuestas materiales a cada uno de estos proyectos se verifica en la organización del espacio urbano de estos centros poblados, sean estancias, asentamientos agrícolas, villas o campamentos de explotación forestal o minera. Aún la más mínima fábrica determinó la instalación de una geometría industrial sobre el paisaje. Los lugares de las faenas se acompañaron de infraestructura para la producción, caminos, puertos, vías para su traslado y particularmente la instalación de campamentos, pabellones, escuelas, postas, casinos, sedes sociales, equipamientos y servicios. Los pueblos, villas y asentamientos contienen entonces ese doble efecto o doble sentido. Haber dotado aquella mano de obra necesaria para las faenas industriales y a la vez pero la producción de un sujeto social popular, sindical o cooperativo, albergado además en la construcción material de una vivienda colectiva y un pueblo obrero. En su ausencia persiste el trauma y el duelo del proyecto interrumpido a la fuerza, como piezas necesarias para entender actuales procesos de conmemoración y memoria, crisis y cambio social que particularmente suceden en Chile, en mi país. Aquí finalmente un mapa para ubicar estos procesos o proyectos industriales a lo largo del siglo XX. Está basado en una carta de Irene Corfo del año 79 y se pueden ver las concesiones otorgadas inicialmente y cada uno de estos puntos, de estos grandes proyectos. Y finalmente, ahora sí, 3 láminas con algunos conjuntos de vivienda colectiva que hoy día me encuentro participando en proyectos de investigación relacionados con esto, y que en el afán de verificar las relaciones entre los procesos sociales y obreros y la vivienda. En este caso, este corresponde al colectivo de trabajadores de la Sociedad Industrial de Aysén, en la que fue el sector de Valle Indehuao, fotografía del siglo XX. Viviendas de trabajadores y entorno, también en la misma estancia, pero corresponden a lo que se llamó el asentamiento agrícola, correspondiente al proceso de reforma agraria. Estas son viviendas para trabajadores, para familias de trabajadores, vivienda aislada. Y acá unas imágenes del Casino Obreros y Viviendas de Trabajadores, Campamento Minero Puerto Cristal 2017. De alguna forma en esta imagen se conjugan ambos modelos, la idea del gran pabellón de vivienda colectiva y de las viviendas de trabajadores. Es muy interesante verificar en los proyectos de puesta en valor de patrimonio, particularmente en la investigación sobre patrimonio industrial, estos procesos económicos y sociales vividos y sufridos, si se quiere, a lo largo del territorio chileno, pero también particularmente en regiones tan lejanas y distantes como Aysén, donde la huella de la industrialización y del trabajo y de los distintos ejes o cambios sufridos es particularmente visible hoy día y por tanto nos parece muy relevante poder abocarnos a su mayor conocimiento e investigación. Esa es la presentación, dejo ahí un contacto para quienes estén interesados. Así que encantado, agradecer nuevamente a Encuna por esta posibilidad de estar presentándonos en estas jornadas que además les tenemos tanto afecto, y gran abrazo para todos.